Muy bien, vamos a seguir con la lectura de este libro. Dice, la última plaga, la séptima plaga, describe las circunstancias de la naturaleza aterradora que acompañarán el segundo advenimiento de Cristo con estas palabras. Por lo tanto, la séptima plaga, ¿cuál es? La segunda venida de Jesús. Dice, Apocalipsis 16, 19. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Por lo tanto, la batalla de Armagedón y la destrucción de la Babilonia universal coinciden. No puede haber divorcio entre ellas. El Armagedón se explica dentro del capítulo 16 como el juicio divino y la destrucción de Babilonia. ¿Seguimos? La naturaleza teológica básica del Armagedón se aclara de forma inconfundible. Denota el ejercicio de la ira contractual de Dios en su guerra santa, en represalia por la guerra impía de Babilonia contra sus santos. Por lo tanto, es apropiado que la iconografía simbólica de Cristo como Cordero pase ahora su papel ya no como Cordero, sino como Señor de señores y Rey de reyes. Vuelve como guerrero divino, interesante, guerrero divino, a juzgar y a ejecutar su juicio sobre Babilonia. Él viene por la constelación de Orión, ¿verdad? Ojalá tengamos un estudio, un PowerPoint de Orión, porque esa constelación de Orión es un guerrero y representa a Jesús. Y por ahí va a venir el Señor. Interesante, él viene como un guerrero divino. Sin excepción, los expositores coinciden en que en Apocalipsis 19, del 11 al 21, que hemos leído, que viene el Señor montado en un caballo blanco y con sus ejércitos, ¿verdad? Que son los ángeles, presenta la descripción simbólica más detallada del Armagedón. O sea que en el Apocalipsis capítulo 19 está más detallado aún la batalla de Armagedón, lo que hemos leído, ¿verdad? En el estudio de hoy. Apocalipsis 18 describe el impacto universal de la consternación por la súbita destrucción de Babilonia. En la declaración final del ángel se expresa el juicio divino en respuesta al falso veredicto de Babilonia de condena y ejecución de los santos. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Muy bien. Sigue diciendo acá el pastor Larrandel. El Apocalipsis explica que el Armagedón será el enfrentamiento final entre la Babilonia escatológica y el Mesías de Israel. Este dinámico simbolismo no debiera llevarnos a pasar por alto la realidad concreta de que los reyes o los poderes políticos harán la guerra al Cordero. Interesante. Tenemos un simbolismo, pero también tenemos la literalidad de que los poderes políticos van a hacer la guerra al Cordero, persiguiendo y proscribiendo finalmente a los fieles seguidores de Cristo aquí en la tierra. La culminación de esta guerra impía en la historia humana es el preludio a la guerra santa de Dios consistente en las 7 plagas postreras. El libro de Apocalipsis se propone revelar por completo el trasfondo de este sobrecogedor juicio final. Toda la historia de la salvación es básicamente una guerra entre Dios y Satanás. Aunque es un conflicto completamente espiritual y religioso, históricamente la guerra estalla de manera periódica en persecuciones sangrientas de los santos. Ahora, como hemos visto también, ¿no? Que el Armagedón, como lo escribió el pastor Marvin Moore en su libro, hay 2 fases.
Premilenario, como lo escribe acá el pastor Larrandel, y postmilenario. Antes del milenio, cuando es la segunda venida de Jesús a la tierra, y después del milenio, cuando la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende a la tierra y los ejércitos del mundo quieren acabar con ella, ¿no? Y ahí tenemos en la foto las dos imágenes. Premilenario, la segunda venida de Cristo, que es simbólicamente, ¿verdad? Cristo viene con caballos blancos y para destruir a los ejércitos del mundo. Y la imagen de la derecha, que están resucitados los malvados y quieren ir a hacer guerra a la Nueva Jerusalén. Muy bien, leamos. Apocalipsis 19 del 17 al 21 y Apocalipsis 20 del 7 al 9 requieren atención especial. A ambos pasajes se derivan de la misma profecía de la guerra de Yahvé de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. No obstante, aplican esta predicción del Antiguo Testamento de manera diferentes. En Apocalipsis 19, la guerra de Yahvé es aplicada al Armagedón, ¿cuándo? En el segundo advenimiento de Cristo. Pero en Apocalipsis 20, que vamos a estudiar, si Dios quiere, el sábado en la tarde, el milenio, las aplica al asedio postmilenario de la Nueva Jerusalén. Muy bien. Ahora sí, ya vamos a ir terminando el tema, ya vamos a ir acabando. Y un libro muy interesante es este librito, Los Adventistas y el Armagedón, escrito por Donald Ernest Mansell, un pastor adventista y también historiador. Se recomienda que puedan leer todo el capítulo, me parece que son 8 capítulos, y van a narrar toda la historia de cómo el pueblo adventista ha ido predicando el tema del Armagedón, cómo diferentes etapas de la historia de nuestra iglesia se han ido argumentando en contra de este concepto o de este estudio de Armagedón. Solamente voy a coger unas partecitas del primer capítulo. No es muy extenso el libro, no es muy grueso, es delgado más o menos, pero da unos datos muy interesantes. Así que para todo aquel que le gusta la historia y quiere indagar, usted puede leer este libro que se encuentra también en la biblioteca del grupo. Vamos a leer ciertas partes de este libro. La Primera Guerra Mundial y el Armagedón. Interesante. Dice, temprano en la mañana del 5 de agosto, ¿de qué año? 1914. Mira, hermano, 1914, ¿no? Cuando se estaba estallando la Primera Guerra Mundial en todo el mundo. Un joven empleado que trabajaba en un almacén de tabaco en la ciudad de Nueva York, llegó a su lugar de trabajo y comenzó a clasificar los periódicos. Esta es la historia del papá del pastor Donald Mansell, ¿ya? Está escribiendo la historia de su papá. Dice, llegó a su lugar de trabajo y comenzó a clasificar los periódicos. Al rasgar la envoltura de un fardo del periódico del New York Times, quedó pasmado por el titular que le saltó a la vista. Consistía de una sola palabra en el tipo de letra negra más grande disponible y decía, estaba en negrita, ¿verdad? Y en letra grande. Decía en este artículo del periódico, Armagedón. Dice, uno no tiene que ser un estudiante de la profecía bíblica para sentir que la palabra Armagedón tiene un sonido siniestro. Lo hemos visto ayer, ¿verdad? En esa primera diapositiva, ¿no? En esas imágenes, cómo Armagedón, el mundo lo utiliza para algo siniestro, para algo catastrófico, de peleas, bandas de rock, juegos de desastres, ¿verdad? Películas, interesante. Para muchas mentes, incluso para las seculares, evoca visiones de un conflicto armado de proporciones de cataclismo. Así que ya cuando alguien le pregunta, ¿qué simboliza para ti Armagedón? Ya una persona, así no sea cristiana, en su mente piensa conflictos armados de proporciones de cataclismo. Cuando el pródigo llegó, está narrando la historia de su papá,
llegó a Huntington, el evangelista Charles Redfield estaba promediando una serie de conferencias de evangelización sobre las profecías bíblicas. Este era un pastor adventista, Charles Redfield. Y el papá del pastor Donald Mansell, que escribe acá su historia, dice que fue a escuchar las conferencias de este evangelista. Vamos a apagar un micrófono. Vamos a apagar. Muy bien, se apagó el micrófono. Dice, por aquel tiempo, Turquía había entrado en la guerra, esta Primera Guerra Mundial, al lado de los poderes centrales, y la gran preocupación en las mentes, no solo de los adventistas, sino también de otros cristianos, y aún de la gente secular, o sea, de la gente que no era religiosa, era, ¿es esto el Armagedón? Esta guerra que estamos presenciando, ¿es esto el Armagedón? Después de todo, el mundo nunca había visto una guerra de proporciones tan gigantescas. Los evangelistas adventistas sacaron mucha ventaja de esta inquietud popular y el pastor Redfield no fue la excepción. Siempre llegaba a las reuniones con un fajo de recortes recogidos de los diarios matutinos y vespertinos y les señalaba a sus oyentes cómo los acontecimientos en Europa, destrozada por la guerra, estaban cumpliendo ¿qué cosa? La profecía bíblica. Citaba frecuentemente la predicción del primer ministro británico Henry Asquith, que al entrar en el conflicto al lado de los poderes centrales, Turquía había hecho sonar su toque de difuntos. La guerra, afirmaba en forma concluyente el evangelista Redfield, vería a Turquía expulsada de Europa. Antes de mucho tiempo, los turcos plantarían las tiendas de su palacio en Jerusalén, en el Monte Glorioso. Interesante que eso está en Daniel, ¿verdad? 11, del 40 al 45. Y Dios quiera que pronto también tengamos este estudio de Daniel 11, del 40 al 45. Dice acá, los turcos plantarían las tiendas de su palacio en Jerusalén, el monte glorioso, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Y ahí llegarían a su fin ignominioso y ninguna nación levantaría un dedo para ayudar a los infieles turcos. Esto les decía el evangelista a sus oyentes. Estaba predicho en la profecía de qué? Lo que acabamos de citar, ¿no? Daniel 11, 45. Pero eso no era todo. Siguiendo al éxodo del enfermo de Oriente, los turcos establecerían su capital en Jerusalén. Ojalá que tengamos ese estudio, lo vamos a preparar ya para estudiar Daniel 11, 40, 45, porque esta es una profecía que va al fin con el Vaticano, el papado, ¿verdad? El rey del norte que va a querer establecer su trono, su capital, no, su iglesia en Israel, en Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo este libro. Las envidias de los poderes europeos los motivarían a enviar sus ejércitos a Palestina para proteger los santos sepulcros. Una vez allí barrerían a Turquía del mapa. ¿De qué manera los ejércitos en guerra sobre el frente oriental se retirarían del combate? Se unirían en una causa común contra Turquía, que era un aliado de los poderes centrales. Trasladarían sus fuerzas a Palestina y destruirían Turquía. Y lo dejaba sin explicar. Bueno, lo dejaba sin explicar este evangelista Redfield. De alguna manera, la destrucción de la nación turca sería la señal para los reyes del Oriente, o sea, las naciones de Asia. Mira, interesante, los reyes del Oriente, las naciones de Asia serán China, India, Corea. Interesante. Para que se trasladaran hacia el oeste. Después de cruzar el río Éufrates
y llegar a Palestina, habría un desacuerdo entre los ejércitos y se lucharía en Megiddo, la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, el Armagedón de Apocalipsis. Interesante que hemos visto que ese valle de Jezreel o el valle de Megiddo, que está al norte de Jerusalén, al igual que Estambul o Constantinopla antiguamente, ahora es Estambul, son ciudades estratégicas o lugares estratégicos, ¿verdad? Para una guerra. Interesante. Lo hemos visto el día de ayer. Cristo aparecería repentinamente en medio de la batalla y aniquilaría no solo a los combatientes en disputa, sino también al resto de los impíos. Entonces resucitaría a los santos muertos y los llevaría junto con los santos vivos al cielo, donde pasarían los 1000 años siguientes antes de regresar a la tierra. Interesante el argumento, ¿verdad? De los adventistas antiguos, ¿verdad? El argumento gráfico que se presentaba era convincente. Después de todo, decía el predicador Redfield, visto que habrían guerras y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, Mateo 24, 6 y 7, no estaban desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que estaban sucediendo en la tierra. Mire la frecuencia de ataques al corazón. ¿No había profetizado el profeta Joel que habría sangre y fuego y columnas de humo? Mire los terribles incendios como consecuencia de la destrucción de las ciudades en Bélgica y Francia. Mire el interés cada vez más creciente en el espiritismo como consecuencia de las muertes de miles de jóvenes soldados en los campos de Flandes. ¿No había visto Juan el revelador 3 espíritus inmundos a manera de ranas que salían para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del Armagedón? Interesante. ¿No había dicho el estadista británico Sir Edward Grey que parecía como si en la atmósfera de nuestro planeta, miren lo que decía este estadista británico, ¿verdad? Los espíritus de demonios estuvieran incitando a las naciones a ir a la guerra. Interesante lo que lo escribe el pastor Donald Mansell en su libro, ¿verdad? Las conferencias en ese tiempo, estamos en 1914, las conferencias de los adventistas, absorbían la atención y multitudes solicitaban el bautismo, convencidos de que el mundo estaba a punto del Armagedón. Mi padre fue uno de ellos. Con la ayuda de Dios, renunció al tabaco y permaneció como leal adventista durante el resto de su vida. En realidad, llegó a ser un ministro, un pastor. Y yo, como un chico que crecía, lo recuerdo dando conferencias evangelizadoras y predicando acerca de la venidera batalla del Armagedón. Miren cómo los antiguos adventistas, en sus conferencias, en sus estudios evangelizadoras, no decían amor, paz, todo va a estar bien, sino hablaban de profecías bíblicas, ¿no? Hablaban de la batalla del Armagedón y muchas multitudes se bautizaban. Interesante cómo ha ido cambiando el mensaje adventista, ¿no? A través del tiempo. Muy bien. Hasta ahí hemos leído el libro del historiador Mansell. Ya vamos a ir terminando y vamos a leer estos libros antiguos de pastores adventistas, ¿no? La profecía en nuestros días, un libro del año 1918, ahí lo vemos, ¿no? 1918, escrito por el pastor W.A. Spicer. W.A. Spicer, quien fuera presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista. Este libro lo publicó en el año 1918 y miren cómo en este libro, en ese año, él pone este gráfico acerca de la gran batalla del Armagedón. Cómo los adventistas antiguos pensaban que iba a ser el Armagedón.
Y ahí está, ¿verdad? Dos ejércitos, uno a caballo, otros de a pie. Vemos acá gente oriental, chinitos, ¿verdad? Podrían ser los reyes del oriente. Acá una bandera del dragón como símbolo de China, ¿no? China tiene ese símbolo de... Y por el lado derecho es de Occidente, ¿verdad? Occidente y Oriente, ¿verdad? En esta guerra. Por ahí vemos los ejércitos de ellos, la bandera también de Estados Unidos. Interesante, ¿no? Alrededor del mundo. Miren cómo ellos tenían el concepto de Armagedón, nuestros antiguos pastores adventistas. Este libro, La profecía, la luz de la profecía de nuestros días, escrito por el pastor Spicer, también fue publicada en el año 1944, una nueva edición. Y en esta nueva edición, ya de 1944, miren, estamos en 1918, ahora pasamos a 1944, el mismo libro, pero en el gráfico de el Armagedón cambia ya. Ya no una batalla de espadas, ¿no? Sino en la batalla del Armagedón pone el dibujo de tanques de guerra, de ejércitos, ¿verdad? Con pistolas, ametralladoras, ¿no? Entonces, cómo ellos tenían ese concepto, no como el concepto que ahora muchos teólogos tienen, ¿no? Dentro de la iglesia, de que el Armagedón es todo espiritual, que no hay nada literal, no hay una batalla, no hay una guerra, que es algo espiritual entre Dios y Satanás, entre las mentes de los seres humanos. Pero dejan a un lado la literalidad que sí lo tenían los adventistas antiguos. Interesante. Entonces vamos a leer una partecita de este libro antiguo, ¿verdad? Miren, y ahí está la foto, está el inglés y traducido al español. Miren, todavía nos ponen la foto de que nosotros estuvimos viendo el Valle de Israelón o Megido en Israel, ¿verdad? Que era una fortificación para los ejércitos, ¿verdad? La ciudad de las montañas, ¿no? Armagedón, donde también ahí está el monte donde el profeta Elías degolló a los profetas de Baal, ¿verdad? Miren la foto del fondo de ese libro antiguo. Bien, vamos a leer qué nos escribe este pastor Spicer en su libro acerca del Armagedón. Dice, Armagedón, el choque final de los imperios terrestres. Estamos viviendo, estamos habitando en un tiempo grandioso y terrible, en una edad sobre las edades que cuentan. Vivir es sublime. Escuchen el despertar de las naciones. Gog y Magog a la lucha. Escuchen, ¿qué es lo que suena? ¿Está la creación gimiendo por su último día? La palabra segura de la profecía que predijo el ascenso y la caída de los antiguos imperios, recordemos Daniel, ¿verdad? La estatua, la caída de los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿verdad? La palabra segura de la profecía que predijo el ascenso y la caída de los antiguos imperios y delineó el curso general de la historia del mundo a través de los tiempos, describe también la última gran lucha de las naciones. Interesante. El proverbio dice, la paz es el sueño del sabio, pero la guerra es la historia del hombre. Y la profecía divina nos asegura que la historia de este mundo actual terminará en medio de escenas de conflicto. Interesante. Muchos en nuestro tiempo han llegado a pensar que la civilización debe llegar a una forma mejor de componer las rivalidades de las naciones. La profecía nos advierte de lo contrario. De hecho, la palabra profética señala que hablar de paz y seguridad en medio de los preparativos para la guerra es una clara señal de los últimos días. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Se acuerdan en Pablo? La palabra de Pablo. Interesante. En los últimos días, dice Isaías, mucha gente irá y dirá,
convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. Isaías 2, del 2 al 4. Lo que debían decir muchas personas, pero las condiciones reales de los últimos días se describen exactamente como lo contrario. El profeta Joel describe el verdadero espíritu del mundo en estos tiempos. Proclamad esto entre los gentiles, las naciones. Preparad la guerra, despertad a los valientes, que se acerquen todos los hombres de guerra, que suban, convertid vuestras rejas de arado en espadas y vuestras hoces en lanzas, que los débiles digan, yo soy fuerte. Joel 3, versículos 9 y 10. El contexto muestra que el profeta está hablando de los últimos tiempos cuando el día del Señor está cerca. Versículo 14. El cumplimiento de la profecía. Esto es lo que hemos visto en nuestro tiempo como nunca antes en la historia del hombre. El producto de la reja del arado y la podadera convertidos en instrumentos de guerra. Hace unos 25 años atrás, el difunto marqués de Salisbury, hablando como un hombre canoso al servicio del Estado, formuló un auditorio londinense la siguiente pregunta: ¿cuál es el gran cambio que marca esta época como diferente de los tiempos en que la mayoría de nosotros éramos jóvenes? El anciano estadista respondió a su propia pregunta diciendo que era el armamento de las naciones, la rápida carrera en la que las potencias habían entrado entonces recientemente para aumentar sus armamentos navales. Una señal de nuestros tiempos que responde a la previsión. Interesante. A lo largo de la presente generación, los pensadores han observado con graves presentimientos los preparativos de las naciones para la guerra. La reina Alexandra de Gran Bretaña dijo una vez al respecto: fui educada en la escuela de un rey que era ante todo justo y he tratado, como él, de predicar siempre el amor y la caridad. Siempre he desconfiado de los preparativos bélicos, de los que las naciones parecen no cansarse nunca. Algún día este material acumulado de soldados y armas estallará en guerra espantosa que arrojará luto a la humanidad en la tierra y entristecerá a nuestro Padre Universal en el cielo. Interesantes las palabras de esta reina Alexandra de Inglaterra, de Gran Bretaña. A medida que la carrera de armamentos avanzaba en una escala nunca antes pensada, estadistas y escritores comenzaron a hacer uso de la palabra Armagedón, interesante, para describir el conflicto que veían inevitable. Hace años, la London Contemporary Review, este periódico de Londres, dijo: cosas extrañas están sucediendo en todas partes. Rusia, Alemania e Inglaterra son grandes nombres, palpitan con grandes ideas, tienen vastos destinos ante ellos y millones de hombres armados a su servicio, todos esperando el Armagedón. En junio de 1909, el Lord Rosebery, en un discurso ante una convención de prensa en Londres, comentó con gravedad el significado de la prisa febril, la fábrica, con la que las naciones estaban armando, como si se tratara de un gran Armagedón, y eso en una época de la más profunda paz. Citando a una popular revista americana del mismo año, dice: ay, hoy toda Europa está dividida en dos campos armados, esperando sin aliento el mañana con su Armagedón.
Everybody Magazine, noviembre de 1909, un periódico de Estados Unidos. Así, en todas partes, los observadores vieron que la rivalidad de intereses entre las naciones estaban conduciendo a un conflicto tan abrumadoramente vasto que solo la palabra bíblica Armagedón, con su apelación a la imaginación, parecería sugerir adecuadamente sus proporciones. Cada año que pasaba, aumentaba la intensidad de los sentimientos y el antagonismo de los intereses. En 1911, el London Nineteenth Century and After, periódico de Londres, dijo: nunca fue el sentimiento nacional y racial más fuerte sobre la tierra que ahora. Nunca la preparación para la guerra fue tan tremenda y sostenida. Nunca el poder de ataque fue tan rápido y tan terriblemente formidable. La sombra de un conflicto y de un desplazamiento mayor que cualquiera que la humanidad haya conocido desde que Atila y sus hunos fueron detenidos en Chalons. Es visiblemente inminente sobre el mundo. El oído de la imaginación casi puede oír la reunión de las legiones para el juicio ardiente de los pueblos, un sonido vasto como la trompeta del Señor de los ejércitos. Lo que la antigua profecía predijo, la preparación de la guerra en los últimos días, el despertar y el armamento de las naciones, lo hemos visto cumplirse ante nuestros ojos en esta generación. Y lo escribe este pastor, presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en los años 1918 a 1944. Ahí está la foto de su libro, ¿no? De un barco de guerra. Muy bien. Nosotros hemos leído Apocalipsis 19, ¿verdad? Si se termina el Zoom, vamos a ir a una cuarta parte, mis hermanos, y va a ser la final ya. Si se termina el Zoom, entramos al mismo link. Vamos a leer en este libro del pastor Mario Veloso, muy conocido, el Apocalipsis y el fin del mundo, acerca de Apocalipsis 19 y el jinete del caballo blanco. La conclusión del tercer episodio apocalíptico es majestuosa. El cielo fue abierto y de él sale un caballo blanco, con un jinete cuyos ojos son como llama de fuego y su ropa está teñida en sangre. Se llama Fiel y Verdadero, pero tiene también un nombre oculto que solo él conoce, más otro nombre escrito, el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo. El muslo representa la fortaleza, ¿ya? En símbolo, el muslo representa la fuerza. Tiene otro nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con él salen los ejércitos celestiales, los ángeles, compuesto por todos los santos ángeles cabalgando en caballos blancos y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Es un guerrero que con justicia juzga y pelea, con la espada aguda de dos filos que sale de su boca, destruye el poder de todas las naciones y realiza el juicio de los infieles, pisándolos en el lagar de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 14 también, el lagar de la ira de Dios en los versículos finales. Como las uvas de la vendimia. Sus nombres explican la tarea que cumple, es fiel y verdadero porque ha peleado por su pueblo fiel y ha vencido, porque ahora está listo a cumplir todas las promesas de salvación y vida eterna que les hizo. Es designado con un nombre oculto porque tiene que cumplir un papel desconocido. ¿Cómo qué? Como vengador de su pueblo. ¿Recordamos el estudio que estuvimos sobre la ropa del sumo sacerdote que él se quita y la ropa de sumo sacerdote después de que él termina su intercesión en el lugar santísimo y se pone las vestiduras de qué, según la hermana Fay? La vestidura de venganza, es decir, estas vestiduras de rey, de un, como un general del ejército. Por eso dice acá, un papel como vengador de su pueblo, vestidura de venganza, haciendo su extraña obra de juicio, condenación y destrucción. Es el que sigue ejecutando los planes de Dios, su obra de misericordia y salvación, ahora su obra de juicio y erradicación del mal. Es Rey de Reyes y Señor de Señores,
porque todo el poder sobre la humanidad entera le ha sido devuelta por el Padre y ahora reina sobre todos para siempre. Después aparece un ángel de pie en el sol de la presencia divina, donde la gloria de todas las glorias se hace llena. Con grande voz invita a todas las aves de los cielos para que vengan a participar de la gran cena de Dios. Esta gran cena de Dios está en Mateo 24, en las señales de su pronto regreso. En el último versículo está ahí la gran cena de Dios, donde los reyes y los capitanes y los fuertes y los grandes y los servicios serán todos comidos. Qué nostálgica alternativa para la cena de las bodas del Cordero. En vez de aceptar la invitación de gracia, tienen que acudir a la convocatoria del juicio. Muy bien, y terminamos con el libro Maranata, el Señor viene, de la hermana Huay. ¿Cómo será la final el 16 de octubre? Y cita Jeremías 50:25. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor. Por su propia voluntad, Dios convoca a las fuerzas de la naturaleza. Les ordena que exterminen el poderío de sus enemigos, el fuego y el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Cuando los paganos amorreos se empecinaron en su oposición a los propósitos de él, Dios intervino y lanzó del cielo grandes piedras sobre los enemigos de Israel. Se nos dice que durante las escenas finales de la historia de este mundo, habrá una batalla más grande aún, la batalla del Armagedón, cuando abrirá Jehová su tesoro y sacará los instrumentos de su furor. ¿Cuáles son esas? Las piedras de granizo, que cae como más de 35 o 42 kilos. Pregunta, ¿has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual yo tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla, la segunda venida de Cristo, la batalla del Armagedón, Job 38, 22 y 23? El revelador describe destrucción que se producirá cuando salga una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Dice él, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de un talento. En las escenas finales de la historia de la tierra, la guerra hará estragos. ¿Qué cosa? La guerra. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. El capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir esta batalla de Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, mas aún el cielo. Temblará la tierra, vacilando como un borracho, y será removida como una choza. Plegarse han los cielos como un libro. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la batalla del Armagedón, parte número 2. Muy bien, hemos visto entonces la batalla de Armagedón como la segunda vez de Cristo en una batalla literal de ejércitos, el ejército de Satanás con todos los hombres y también el ejército de Dios con todos sus santos ángeles. Muy bien, hermanos, hemos terminado hasta aquí. Si alguien desea comentar, hacer una pregunta, de repente tiene una duda, quiere agregar un poco más, podemos hacerlo, no hay ningún problema, no tengamos miedo, podemos abrir nuestros micrófonos.